Muy buenos días, tanto a la audiencia presente como a los compañeros que están en sus sitios de trabajo o en sus casas. Eh, Terminamos hoy un ciclo interesante de 5 días intensivos, donde nos hemos sumergido en el mundo de la electrocardiografía. La participación de ustedes ha sido muy interesante, nos ha hecho muchos aportes y creo que entre todos hemos construido una serie de conocimientos y sobre todo de actitudes de cómo enfrentar nuestros pacientes y cómo aprovecharnos de esta herramienta tan importante. Espero que en las actividades que seguimos haciendo mes por mes podamos ir afinando todos estos conocimientos y los vamos profundizando, y sé que se van a motivar a revisar material bibliográfico y, ¿por qué no?, de pronto pueden surgir algunos proyectos de investigación interesantes en el área de electrocardiografía. Han visto ustedes cómo definitivamente el tipo de pacientes que nos llegan a estas instituciones es excepcional. Son pacientes muy complejos y son pacientes que nos retan todos los días a resolver cosas. Hoy vi en el periódico una noticia luctuosa para el departamento y para los que ya tenemos algunos años. El fallecimiento del doctor César Bravo, fue uno de nuestros profesores, de quien pues tengo muchos recuerdos importantes, y de verdad es un momento de agradecer todos los aportes al departamento y a mi formación, especialmente como internista. Bueno, entonces arrancamos. Vamos, igual la idea es que hagamos el ejercicio con pacientes que nos proponen retos y que, juntando todos los conocimientos, logramos sacar conclusiones que nos van a ayudar a manejar los pacientes. Este paciente es un señor, como ven ustedes, de 64 años. Coronario, y no solamente coronario que haya tenido un evento coronario agudo, sino que tiene antecedentes de dos eventos coronarios en los últimos 10 años, posiblemente el último fue hace un par de años. Ese paciente consulta ahora fundamentalmente por disnea y tiene signos de falla cardíaca. Dentro del estudio de ese paciente con disnea, no llega con dolor de pecho, sino con disnea, tomamos un electrocardiograma. Y como ven ustedes, en el electrocardiograma encontramos una serie de detalles que nos hacen reflexionar sobre ese paciente en concreto, que es coronario, que siempre que está uno frente a un paciente coronario, siempre está atento de si puede haber un nuevo evento agudo, qué dejó de secuelas la enfermedad en sus momentos anteriores, y cómo explica los síntomas y los signos que encuentras con su paciente. Si lo estamos viendo con falla cardíaca, y qué tanto nos puede aportar el electrocardiograma junto con los otros exámenes. Entonces, este electrocardiograma, ¿quién se anima a hacernos una discusión de lo que puede aportarnos ese electrocardiograma en entender lo que está pasando con el paciente? Arranca, Jaime, estupendo. Déjate, yo apago la luz con el ánimo de que podamos tener una mejor visión del electrocardiograma. Bueno, adelante, vamos a ser sistemáticos en la lectura, a ver a qué llegamos con él. Arrancamos que tiene pues una buena calibración, por lo menos en las derivaciones frontales. Ok, entonces tenemos aquí las derivaciones de miembros, de 1, le cambiamos de color, fíjate, de 2, sí, damos un segundito, le cambiamos de color para que tengamos una... Eso. Muchas gracias, Javier. Muy bien. Entonces tenemos la estandarización, eso es satisfactoria, la línea de base es bastante buena, y estas son las derivaciones precordiales. Aquí tenemos las derivaciones de miembros de 1, de 2, de 3, ABL, ABL y ABF. Yo te voy a mostrar de todas maneras las derivaciones precordiales para que tengas una visión de las 12 derivaciones. Y aquí está B1, aquí está B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, el primer aspecto que hemos discutido es que los aspectos técnicos son satisfactorios. Sí, señor. Adelante. Entonces, tenemos que tiene aparentemente una frecuencia pues casi de 70, aunque tiene
latidos prematuros ventriculares. Correcto. Entonces, no es totalmente rítmico, pero Exacto. en principio es rítmico Sí, señor. con presencia de ectopias supraventriculares, ventriculares. Aquí tenemos entonces unos latidos prematuros Sí, señor. que son anchos. La despolarización está opuesta a la repolarización, claramente son ectopias ventriculares. Entonces ya tenemos un detalle para pasar a la conclusión. Es un paciente que tiene un aumento de automatismo ventricular, tiene presencia de ectopias ventriculares, que también las observamos en las derivaciones precordiales. Aquí tenemos otra más y aquí tenemos otra más. No somos capaces de decir si son polimorfas o no, tendríamos que tener un trazado de ritmo para poder observar si son monomorfas o no. Por lo menos hasta este momento vemos que están aisladas, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, llama la atención, es decir, tiene un PR como el límite, parece desde acá, pues. ¿Cómo no? Fíjate que ya empezamos a encontrar un detalle también de que ese PR está posiblemente en 240 milisegundos, ¿no? Sí, señor. Un PR alargado, un QRS. Muy seguramente un paciente que esté en falla cardíaca y haya sido coronario debe tener beta bloqueadores, ¿verdad? Que muy probablemente que puede ser efecto del beta bloqueador. Bueno, un QRS, pues un eje casi sobre. Antes de que dijeras el eje, pues, la duración del QRS, ¿cómo te parece? El QRS2 está también como límite, de aquí estoy buscando ver, pero parece que tiene 3 cuadritos, pues. No sé. Eso, y mira la morfología que tenemos aquí, ¿cierto? Nos da la impresión de que hay un QRS que tiene en V1 una R ancha terminal y nos alcanza a medir muy probablemente 120 milisegundos para que pensemos de que hay un bloqueo posiblemente de rama rama. derecha, Y pues. como tenemos esa morfología en V1, donde hay una R terminal, la primera cosa que piensa uno de que ese QRS ancho es atribuible a un bloqueo de la rama derecha de la arteria. Entonces, tendríamos ya algo que nos explique ese QRS ancho y esas heces anchas que vemos en B5, B6, de manera que este paciente tiene un bloqueo de la rama derecha de la arteria, tiene un retraso en la conducción auriculoventricular. Muy bien. Y adicional a eso, pues parece que el QT está normal, parece. Ok. Sí. Y continuemos ahí llama la atención, pues ahí se ve la secuela importante en cara inferior, ¿cierto? De la Q que tiene presente en D2 y D3. Y aquí sí tendríamos, como comentábamos, que muy probablemente sí se necesita hacer una buena determinación del QT, porque está casi en toda la mitad, que muy probablemente sí se haría necesario hacer no solamente la medición, que da la impresión de que fuera 480 milisegundos, habría que hacerle corrección con la frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, señor. Probablemente esté en el límite ese QT. Okay. Y llama la atención en la morfología más que todo en la cara inferior. Ajá, del QRS, ¿cierto? Exacto, como si hubiera, pues ahí, como tiene un antecedente de infarto de la cosa, probablemente tuvo un infarto de cara inferior. Entonces tú ves que aquí hay una Q que está mellada, que está fragmentada en D2, y cuando miras las otras derivaciones que dan información sobre la cara inferior, te encuentras que eso mismo te lo encuentras. Y aquí no le queda la menor duda a uno de que esta Q es patológica. Es mucho más de la mitad del complejo, fíjate, y es ancha, por lo menos mide más de 40 milisegundos. De manera que este paciente no nos queda la menor duda de que tiene una cicatriz en la cara inferior. Ya sabemos que este paciente tiene un retraso en la conducción auriculoventricular, tiene presencia de ectopias ventriculares, latidos prematuros ventriculares, tiene bloqueo de la rama derecha de la His, encontramos de que hay una necrosis antigua de cara inferior y veremos qué más hay. Eso. Y eso sí llama mucho la atención porque si vemos B4 y B5... ¿Y qué te parece esta morfología? De entrada, en sí, B1 hay onda R o hay una onda Q. No, hay onda Q desde el inicio. Y es interesante que esto que vemos en B2, uno nunca va a ver una onda negativa como la que estamos observando aquí desde el comienzo del complejo. Hay definitivamente una onda Q en B2 y cuando mira un poco más avanzado, no le queda la menor duda de que arranca el complejo con una Q en D3 y la hay en B4, una Q muy profunda. En B5 es cuando empieza a aparecer una pequeñita onda R. Entonces, ¿cómo interpretamos esa onda Q de B1 a B4? Posiblemente necrosis del
del lado contralateral, pues, de la cara posterior posiblemente. Fíjate que si tú ves Q en B1, en B2, en B3 y en B4, tú dices, hay una necrosis anteroseptal. Sí, ahí definitivamente la falta de R's en esas derivaciones te está diciendo a ti, ese paciente se le fueron todas las fuerzas de las R's anteroceptales y lo que nos quedó allí no es que diga uno falta de progreso y esto a qué se deberá. Definitivamente esas ondas Q donde no hay claramente onda R inicial son ondas de necrosis. Pero ya tenemos que ese paciente tiene una necrosis de la cara inferior, una necrosis antigua, anteroseptal, tiene el bloqueo de rama derecho y nos enfrentamos a esa elevación del segmento ST en B4, B5. Fíjate que empieza desde B3, ¿no? Desde B3 arranca esa elevación del segmento ST con onda T negativa, esta elevación del segmento ST con onda T negativa, esta elevación del segmento ST con onda T negativa, y aquí está isoeléctrico, pero esa T negativa en B6. ¿Qué explicación le podemos dar a esa elevación del segmento ST en las derivaciones B3, B4, B5? ¿Qué hipótesis tenemos? Entonces ya tenemos necrosis de la cara inferior, necrosis anteroseptal, pero nos enfrentamos ante una elevación del segmento ST en esas derivaciones. ¿Qué explicación le damos? Pues, la primera cosa que uno piensa es que un síndrome coronario agudo, a pesar de que el paciente no llegó con dolor de pecho. Sería una posibilidad. sí. Pero el paciente no te llega con dolor de pecho, te llega con una falla cardíaca. Entonces, de pronto, ¿qué otra hipótesis puedas tener en mente? Pues ya había que buscar pues, causas pues, pericárdicas o no, pero pues, debería en todo el traslado. Pericárdicas, pero entonces encontraríamos segmento ST elevado en D1, en D2, en electrolitos. No se me ocurre más. Te llegó ese paciente a urgencias y sabes que ese paciente estuvo hospitalizado hace 2 meses porque vino con otro pedido de descompensación de la falla cardíaca. ¿Qué harías tú? O buscar de pronto ahí tiene aneurismas, pues ahí alguna cosa, pues no sé, es decir, de ahí hipótesis, pues porque es que es muy raro que un paciente tenga ya tapada posiblemente sea la circunfleja o alguna cosa, pues pareciera. Fíjate que muy posiblemente está comprometida la coronaria derecha y la descendente anterior, aquí es posible que ese paciente esté defendiéndose solamente por una circunfleja, ¿cierto? Posiblemente todo el tejido que tiene necrótico ha generado una aneurisma ventricular. Entonces, una posible hipótesis muy linda entre un paciente que llega con falla cardíaca y tiene antecedente de enfermedad coronaria es que ese segmento ST elevado sea por un aneurisma ventricular. ¿Vale? ¿Cómo lo comprobamos? O cómo tú en urgencias ante este segmento ST elevado, ¿cómo dirías? No puedo dejar que se me pase por alto que este paciente tenga un síndrome coronario agudo. Porque de pronto le pides unas troponinas que estén en falla cardíaca y te llegan un poquito elevadas. Y ahí te pone a patalear. ¿Qué te ayudaría inmensamente? Que es un paciente conocido, que te trae la historia clínica de sus visitas a urgencias o a la hospitalización. Mira, aquí tiene exámenes previos o algo. Entonces, 2 cosas. Adelante, por favor, Benito, ¿cuál sería el enfoque que harías y qué recomendaciones nos das a todos de cómo enfrentar a este paciente que nos pone ese reto de saber si ese segmento ST es por un nuevo síndrome coronario agudo o posiblemente la hipótesis que plantea Jaime? ¿Será que detrás de este paciente hay un aneurisma ventricular que es secuela de su enfermedad coronaria que ha dejado ya una cicatrización importante y el paciente llega en falla cardíaca? Así es. Bueno, en este paciente, evidentemente, por las secuelas que ya se demuestran en el electro, la primera hipótesis que hay que descartar es la posibilidad del aneurisma del ventrículo izquierdo. Hay que proceder con la realización de un ecocardiograma y posteriormente, si se requiere ahondar, pues ya entraríamos a hablar de la necesidad de una resonancia magnética o incluso una perfusión miocardial. Quería llamar la atención sobre... Hay una pregunta de unos estudiantes y me gustaría que tu comentario. Adelante. Dale, por favor. Es que es para que te oigan los amigos que están siguiéndonos
por que tal internet. vez podríamos pedirle al paciente, pues si es un paciente que ya tuvo 2 infartos y que tiene falla cardíaca, probablemente tenga otros electrocardiogramas. Podríamos pedirle que si no los trae, porque si tiene la elevación persistente del ST, pues eso nos sugiere de que es un aneurisma ventricular y así sería como, o sea, no nos demoraríamos tanto haciéndole resonancia y todo eso. Desde el punto de vista práctico, es una observación muy importante y eso se nos olvida a veces. Los pacientes llegan a la misma institución y tenemos registros de su anterior hospitalización o el paciente trae su historia clínica. Entonces, si vemos un electrocardiograma exactamente igual de hace 3 meses, de hace 4 meses, donde ese segmento ST está igualito como está ahora, la conclusión de ese día es ese segmento ST no es un síndrome coronario agudo, ese segmento ST elevado es por un aneurisma y ya viene la necesidad de ver si ese paciente tiene una ecocardiografía previa donde se ha demostrado el aneurisma y ya sabe uno, este paciente viene por falla cardíaca, tiene entre sus cosas una disminución de la fracción de eyección, pero además tiene un aneurisma ventricular que está de pronto explicando también el aumento del automatismo ventricular que tiene y yo tengo que tomar todo esto en cuenta para tomar decisiones de cómo manejar a este paciente. Y tiene un bloqueo de rama derecha, probablemente no va a ser beneficiario de un sincronizador, ya uno va elaborando hipótesis con el paciente con todos estos hallazgos electrocardiográficos. Entonces, mira qué observación tan bonita esa. Es como clínicos aprovechar la información que hay en las instituciones, que una vez se le olvida que hay una información valiosísima, entonces echa mano de esto y sería ya la forma de estudiarlo con una ecocardiografía y si hace falta más adelante, dependiendo de esos resultados, una resonancia magnética nuclear. Adelante, Benito. Además de eso, pues quería llamar la atención sobre los detalles en las derivaciones de miembros, que muestra además un trastorno difuso de la repolarización y tiene muy sutilmente unas ondas T positivas en ABR. Con las secuelas que ya evidenciamos, pues cabe sospechar la probabilidad de que tenga una enfermedad multivaso o una enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. Estos cambios de repolarización, como Benito nos está contando, donde vemos muy plano, donde está muy plano la onda T y con onda T positiva, pueden ser de todas formas secuelas de la enfermedad coronaria crónica. Pero por supuesto que ante el cuadro clínico del paciente vamos a estar pendiente que no tenga una isquemia residual que puede en determinado momento ser manejada. Da la impresión, por lo que uno ve de este paciente, por la historia clínica, es de que ese paciente, seguramente en cualquiera de sus ingresos, tiene una coronografía y muy probablemente, como lo estabas tú prediciendo, debe tener totalmente bloqueada la coronaria derecha, la descendente anterior debe estar igualmente bloqueada y es muy posible que tenga el compromiso de la circunfleja parcialmente y demás. Eso ya debe de ser conocido. Pero lo más interesante es que este paciente ya de pronto nos ponen en reto ya al evaluarlo de su falla cardíaca y demás, si una de las cosas que puede estar agravando el problema sería una isquemia activa, que sería lo que en un determinado momento entraríamos a considerar para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero lo más probable por el cuadro clínico que tenemos es de que todo sea secuelas ya cicatrizales y la formación de un aneurisma importante a nivel anteceptal. Entonces, mensaje muy importante de una elevación del segmento ST en este tipo de escenarios es considerar aneurismas ventriculares. ¿Ya? ¿Listos? Pasamos al siguiente caso. Vámonos. Bueno, entonces, este paciente es un paciente de 72 años, consulta por dolor anquiloso característico de 2 horas de evolución. Si de pronto, antes de que empiecen los residentes, uno de los estudiantes que han estado participando muy activamente y nos estimulan a hacer toda la secuencia de cosas, ¿te animas? Uno de los estudiantes, ¿tú quieres? ¿Y por qué no? Oye, ¿por qué no lo haces tú? Dale. Muy bien. Entonces, Andrés es un estudiante junto, ¿tu nombre es? Y Sara, son estudiantes del 8º semestre que nos acompañan aquí en el curso y han participado muy activamente. Adelante, Andrés. ¿Qué piensas de este electrocardiograma? Listo. A ver, haciendo el abordaje entonces sistemático del electrocardiograma, vemos que está con aspectos técnicos satisfactorios. Vemos que el ritmo es de aproximadamente 75 latidos por minuto.
Es rítmico, ¿cierto? Es, No. es rítmico, Ujú. están pequeños, pero se andas precediendo todos los cumplidos QR, pues todo, cumple todas las características de ser sinusal. Ok. Bueno, acerca del eje, el eje parece estar aproximadamente como a menos 10, menos Perfecto. 20 grados por ahí. ABF predomina un poco la parte negativa. D1 es muy positivo, muy probablemente está en cuadrante superior izquierdo a menos 10 grados, dentro de límites normales, pero está en el cuadrante superior izquierdo. Muy bien. ¿Qué piensas de la morfología del segmento ST? Fíjate cómo llega el paciente con dolor de pecho y uno dice que no se me escape un síndrome coronario agudo y dentro de ello un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST que debo intervenir rápidamente. Acerca del segmento ST del paciente, se puede ver, empezando por las frontales, en B1, en D1 parece inclusive un poquitico de presión. Parecería como un Eso. milímetro de depresión. Exacto. Y a unos milímetros de depresión en las derivaciones de miembros es importante. Esa depresión es importante. Y tú siempre miras la derivación par. ¿Cómo está ABL? Sí, ABL también tiene una depresión de aproximadamente 1 milímetro, que es la otra cara Exacto. lateral alta. Entonces, D1 y ABL, que miden la cara lateral alta, comparten esa depresión. Entonces está deprimido en D1 y en ABL. Entonces, se nos refuerza que la morfología está presente en las dos derivaciones que miran la cara lateral. Para uno es significativa. ¿Qué más observas? En la cara inferior, antes parecería, sobre todo en D3 y ABF, haber una elevación de 1 milímetro. Uno ve que el punto J alcanza, como tú dices, de pronto en D3 a tener 1 milímetro, pero realmente rápidamente sube. No es capaz uno de decir, me comprometo a decir de que aquí hay una elevación del segmento ST y es un infarto de cara inferior. Esa morfología todavía no es capaz uno de decirlo, pero lo pone alerta. Sobre todo con lo que acabas tú de decir, con esas depresiones que hay en D1 y ABL, lo pone uno alerta de que no vaya a haber allí una... sí, Sara. Lo que es llamativo aquí es que también... o sea, la onda T en las derivaciones inferiores está a 5 milímetros, que dicen que es el límite, inclusive hasta 6, que es el límite para una isquemia subendocárdica, pues... Cuando tienes elevación es subepicárdica, ¿cierto? Y aquí sería ya prácticamente lesión. Cuando uno tiene la T elevada, acuérdate que es la primera manifestación de una isquemia hiperaguda, el que se te sube la onda T y jala el segmento ST. Entonces, en esas derivaciones, con ese paciente que te ingresa con dolor de pecho, tú tienes que estar muy alerta cómo evoluciona la T y el segmento ST en la cara inferior. Estamos de acuerdo. Pero con esos hallazgos, ¿llamarías inmediatamente al hemodinamista o empezarías una trombolisis? Yo creo que sí sería bueno ponerse en alerta. Estamos en alerta roja. En alerta roja. Por aquí hay algún... ¿Cómo es tu nombre? Fabio, adelante. Bueno, además de los hallazgos que ha dicho el compañero, hay un hallazgo también pues que me parece importante, es ver B2 y B3, donde el ST se ve deprimido. Ajá, entonces hay una depresión un poquito en B1 también, ¿cierto? En B1 alcanza uno a observar de pronto, no es tan claro, pero no hay la menor duda. Aquí sí yo no tengo la menor duda de lo que está pasando en B2. Y entonces, con eso... ¿Qué pasa cuando uno ve depresión del ST en B1 y en B2 y B3? Uno tiene que pues estar pendiente de que no sea una elevación del ST de la cara posterior. De la cara posterior, de las derivaciones posteriores, que siempre las hemos hablado como de cara posterior, pero la propuesta de Anthony Valles de Lunas es de que sea cara lateral basal. ¿De acuerdo? Y conservemos lo posterior, porque es más fácil de todas maneras. Pero es interesante saber. Entonces, ¿qué harías? Que hacerle unas derivadas B7, B9. Entonces, sería indispensable en este paciente, dentro de ese estudio, mirar
que no le aclare a uno la situación si hay o no una elevación del segmento ST, tomar las derivaciones posteriores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos lo que estamos discutiendo muy bien Andrés y Sara, la parte de cambio del segmento ST en las derivaciones de miembros, y esa T en D2, en D3 y en ABF lo pone uno alerta definitivamente, pero al encontrarse esas depresiones en B2 lo pone uno a que obligatoriamente debe tomar las derivaciones posteriores. ¿Ahí las tienes? ¿Cuál es tu diagnóstico? Tiene una partonía con elevación de la ST. Definitivamente, ¿cierto? Ahí sí no tenemos la menor duda de que este paciente tiene una elevación del segmento ST en esas derivaciones. Y si tiene esa elevación del segmento ST, quiere decir de que este paciente tiene un infarto de miocardio por obstrucción completa, muy probablemente, de la circunfleja. Y hay que llamar inmediatamente al hemodinamista si estamos aquí. Miren qué tan importante no olvidar en estos pacientes tomar las derivaciones posteriores, porque nos aclaran la situación del paciente y nos permiten tomar una decisión apropiada con el paciente, que no es un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y nos daría pues la atención de estar tomando el electrocardiograma a la hora, a las 4 horas, y seguramente va a elevarse también en la cara inferior, muy probablemente, pero nos haría perder un tiempo muy importante en ofrecerle al paciente un tratamiento rápido que nos evite mortalidad y daño de función ventricular. Entonces, esto nos enseña la trascendencia de tomar las derivaciones posteriores. ¿Estamos? Adelante, Jairo. Muy chévere esa discusión y creo que es un aprendizaje muy, muy interesante. Y les voy a mostrar un electro que ayer me mandaron y es una motivación para que de aquí en adelante, cuando ustedes encuentren un electro interesante, demostrativo, en el que nos equivocamos, que tiene una anécdota interesante, me lo puedan mandar. Y ahora con las facilidades de tomar una fotografía, es fantástico. Pues no es solamente de coger el electro y guardarse en el bolsillo, que es para perjuicio del paciente, sino que solamente tomar la fotografía y punto. Jairo. Profe, 2 comentarios acerca del electro. Comentábamos acá con James. El primero de ellos es la presencia en la derivación B1 y B2 de una R. Si uno le pone un poquito de imaginación y pone una imagen en espejo de eso en la cara inferobasal, esto probablemente corresponda a una onda Q. El otro hallazgo que le es interesante, ¿no? Una observación tuya chéverísima es de que si la onda R en B2 y sobre todo en B1 está más alta de lo que uno esperaría, perfectamente empieza a decirle uno en el espejo que es onda Q que aparece en las derivaciones posteriores, como lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Que aparece aparentemente una onda Q en las derivaciones posteriores. Entonces, esa sería la manera de mostrarse en el espejo el que aumenta el voltaje de la R en B1 y en B2. Y el hallazgo del ST en B6, que vemos que también está elevado y nos suscita la duda de dónde realmente colocaron ese electrodo y si realmente en B6 tenemos observación una derivada es bonita, posterior. ¿no? Entonces, este B6 es un B6 que es anormal, ¿sí? Ahora, lo que decíamos, con este solo hallazgo y el hallazgo que ya Andrés nos había dicho de esta T, que empieza a ser un poco más alta de lo normal en D2, en ABF, en D3, fíjense ustedes que está en el límite en 5 o 6 milímetros y que empieza de pronto a jalar el punto J, lo pone uno alerta, pero con ese punto todavía uno no es capaz de tomar la decisión, le hago trombolisis, llamo al hemodinamista de una vez, pero cuando toma las derivaciones posteriores, ya sí no nos queda la menor duda que estamos ante un paciente que tiene una obstrucción completa de la circunfleja, en este caso, que es y hay que llamar al hemodinamista lo más pronto posible. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta de nuestros asistentes virtuales? Listo, que invitemos a través del chat que puedan hacer sus preguntas, que si en algún momento quieren también participar haciendo la lectura de los electros, bienvenidos. Bueno, este electro me lo mandó Andrea Moreno de España ayer, entonces está fresquito. Es un paciente, el electrocardiograma es del día de ayer. Paciente de 60 años, hipertenso, obeso, tiene un dolor de pecho de 2 horas de evolución.
Entonces, vemos los aspectos técnicos que están adecuados. El ritmo, hay una onda P que procede cada QRS. Ve usted lo chévere que es este equipo, la forma como hace lectura y le ayuda a uno tremendamente, ¿no? Aquí casi que le dice a uno todas las cosas, que es una fantasía, pero definitivamente es una ayuda para uno, ¿no? Es una fantasía. Es una fantasía, pero siempre hay que desconfiar de la lectura del equipo. Tiene un software fantástico, unos algoritmos chéverísimos, pero que no metan las patas. ¿Ya? Ok. Pues llama la atención. Tiene una frecuencia cardíaca de 60. Y lo que sí llama la atención, pues es un ritmo regular. Pues parece regular, sí, es regular. Profe, y llama la atención pues la elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF con cambios recíprocos en D1, ABL y lo otro también pues que en B1, en B2, B3, B4 o B2, B3, B1, B2, B3 el infradesnivel del ST. Muy bien. Entonces, ¿qué harías? ¿Sigues las recomendaciones que te da la lectura del electrocardiograma? Bueno, pues uno... ¿Toma las derechas? Tomo derechas. Tomas derechas, vamos a mirarlas. Tomas derechas, hazle caso a la recomendación del equipo. ¿Qué te parece? Ahí están las derechas. ¿Dónde están las derechas? Ah, ya. Ahí están las derechas. B2. No, pero en las derechas, B2, B3, no hay elevación del ST. Cierto, de pronto queda uno con un poquito de duda en B6, pero no tanto como uno esperaría en B5R, en B4R, ¿no? En el anterior sí me llamó la atención también la morfología que hay en B6. Ah, la misma observación que nos hizo Jairo, ese segmento ST pequeñita que podría ser aceptable, es así, no somos capaces de decir qué tanto. Y con lo que habían hablado ahorita, pues, los doctores, diciendo con B1, pues, una R, que yo me esperaría, y el nivel del ST le tomaría, pues, como cara posterior. También tomaría las DCs posteriores, ahí las tienes. ¿Ah? Mira qué lindo. ¿Ah? Aquí llegó de perlas este electrocardiograma para hacer esta discusión. Aquí tienes D7, D8 y D9. Entonces, es un paciente que tiene finalmente, ¿qué? Un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo con una elevación del segmento ST. En la cara lateral basal, e inferior. ¿De acuerdo? Probablemente, ¿qué arteria está comprometida? Circunfleja, ¿cierto? Llamamos a la hemodinamista. Llamamos a la hemodinamista. Ella mandó el video, pero así no fui capaz de meterlo aquí para no enredar más las cosas, pero fíjense ustedes, es una cosa interesante, ¿cierto? Entonces, profesor, bienvenido. ¿Ok? Entonces, ustedes, qué tan chévere el que tengamos en cuenta en estos pacientes de infarto de la cara inferior, para precisar más qué está pasando con ellos, la toma de las derivaciones precordiales derechas y también de las posteriores. Estamos viendo, profesor, un paciente que nos mandaron ayer de España, muy chévere, un paciente que tiene un infarto de cara inferior, ve el electrocardiograma de 12 derivaciones, pero con las características del electrocardiograma pedimos las derivaciones derechas que no nos impresionaron mucho, pero con las derivaciones posteriores vimos de que hay una extensión a lo que llamamos cara posterior, pero que la propuesta anatómica es que sea lateral basal. Es infarto de cara inferior y la cara lateral basal comprometida, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario de nuestros colegas virtuales? Hasta ahora no. En general, cuando hay una elevación del segmento, aquí de verdad que la reflexión que nos hizo Andrés sobre ese cambio de la onda T
y el punto J que empieza a modificarse en ABF, yo pienso que estarían también indicadas tomarle las derivaciones de cara derecha, de ventrículo derecho. Aquí es una observación interesante. Martica. Aquí es un comentario interesante, James, de nuestro asistente. Vale la pena a ese paciente también tomarle las precordiales derechas. Y miren ustedes que es un elemento adicional para tomar decisiones. Es que cuando uno está en ese punto límite de elevación del segmento ST para toma de decisiones, esta ayuda se convierte en una herramienta adicional para uno afianzarse en una toma de decisiones rápida. Pero no son un poco excluyentes la cara inferior y posterior, posterior. Sería excluyente del compromiso del ventrículo derecho, ¿cierto? Porque en una está enferma la circunfleja y en la otra está enferma la coronaria derecha. No, pues entonces sería una circunfleja dominante, o una, exactamente, que dé la DPL, pero más bien sería una circunfleja dominante que da la descendente posterior. Sí, en principio uno por anatomía diría que o se fue hacia el ventrículo derecho y es una coronaria derecha, o se fue a la cara posterior inferior, pues sí, lateral inferior, sí. Y serían pues como dos territorios muy diferentes. Dos territorios distintos, pero de todas formas, dentro de lo que estábamos conversando, el paciente te llega con ese electro que está en el punto, el borde, le ayuda a uno a tomar decisiones y saber qué está ocurriendo detrás de todo esto. Ok. Pues veamos, qué chévere discusión, y ahí tenemos una serie de reflexiones que haremos seguramente cuando tengamos pacientes que los conozcamos plenamente y en los que esta reflexión nos va a permitir avanzar en detalles. Sí, les quería mostrar, este ya lo vimos, este es otro ejemplo de Martin Dahle que es bonito. Fíjense cómo en este paciente de 67 años, también con dolor de pecho, hay esos cambios de el segmento ST en D1, en ABL, y la propuesta que tienen es precisamente eso, esa reflexión que tanto James como el colega que está virtualmente, esta depresión del segmento ST, aquí empieza a verse algún cambio en ABF, ¿cierto? No se ve tan claramente en D1, pero empieza uno a decir, aquí hay un compromiso de la cara inferior, y ve esta depresión del segmento ST en B2. Y miren a este paciente cómo se le toman las precordiales, las derivaciones posteriores, y claramente está elevado el segmento ST. Entonces, aquí está comprometiéndose la cara inferior y se está comprometiendo la cara posterior. Fíjate que curiosamente esa reflexión que nos hace Marta, diría uno, ¿cómo es la cosa? Muy probablemente es una circunfleja que está comprometida, y miren que aquí nos muestra el libro cómo este paciente tiene un compromiso importante en la circunfleja para dar estos cambios a nivel de las derivaciones posteriores y sea quien está dando la irrigación a la cara inferior. Entonces corresponde a una circunfleja para dar esos dos territorios. ¿Ok? ¿Hay una pregunta, algún comentario? ¿Sí? Tú tenías, Edith. ¿Hay alguna característica en el inframiel del ST1-3 que le ayude a uno a sospechar que hay un lado? No, una especial no. Bueno, para enfrentar otra vez taquicardia de complejos anchos. Aquí tenemos este electrocardiograma para que hagamos un análisis de si estamos frente a una taquicardia de complejos anchos por una taquicardia ventricular, o tenemos una supraventricular con aberrancia, o un WPW. Este es una mujer con antecedentes de asma, viene por palpitaciones, llega a urgencias, llega bien hemodinámicamente, tiene un pulso rápido, rítmico. De pronto alcanza uno a ver la yugular, y ahí ve uno que hay ondas en cañón que son simultáneas con el pulso, y cuando le toma el electrocardiograma, este es el electrocardiograma. La paciente no tiene antecedentes importantes de enfermedad coronaria, hace una vida normal, solamente es una paciente con algunos aspectos de asma, y en el momento ella experimenta palpitaciones, y este es su electrocardiograma. Miramos las derivaciones de miembros de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y aquí está B1, B2, B3, B4, B5 y B6. De manera que vamos a aplicar lo que discutimos
hace 3 días sobre cómo enfrentar a un paciente con una taquicardia rítmica de complejos anchos donde no alcanzamos a ver onda P. ¿Qué piensa? ¿Quién se anima a hacer el análisis de este electrocardiograma? ¿Quién tiene el micrófono? Tic. ¿Lo tienes? Así. ¿Quién se anima? Jairo, dale, ánimo pues Jairo. ¿Cómo enfrentamos a ese paciente? ¿Cómo hacemos el análisis de...? Cierto, fíjate que tenemos la posibilidad de un paciente que tiene, para que avancemos rápidamente, tiene una taquicardia rítmica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, de acuerdo. Definitivamente complejos anchos. Sí, señor, más de 120. La frecuencia que tenemos es una frecuencia de 300, 150, como de 220. Y definitivamente aquí no somos capaces de determinar si hay onda P o no hay onda P. ¿Sí? Y aquí en la parte posterior del complejo QRS es difícil en la parte de la S decir si hay una pseudo Q o no, ¿cierto? Miremos B1, B2, B3. Bueno, ok. Y clínicamente encontramos que esa paciente está estable hemodinámicamente, tiene una presión de 170. La paciente está molesta por las palpitaciones, esencialmente. Bueno, exactamente. Ese es como el primer punto importante, fijarnos en el paciente antes de pasar a detallar el electro, si está estable o inestable y si hay que tomar medidas urgentes para retornar a un ritmo sinusal. En segundo lugar, tener en mente cómo debemos afrontar este electro y tener presente epidemiológicamente cómo se comportan las taquicardias de complejos anchos rítmicas. Y la primera posibilidad por epidemiología es que esté frente a una taquicardia ventricular, y siempre la tengo que tener en mente porque es la presentación más grave. Las otras dos características, como los otros dos diagnósticos, como usted lo mencionó, es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante o que esté frente a una taquicardia supraventricular por un Wolff-Parkinson-White con conducción antidrómica. Aplicando los criterios de Brugada, empezamos con la presencia de complejos monofásicos en las precordiales, que no lo cumple, por lo cual ese criterio no lo cumple para taquicardia ventricular. Uno alcanza a ver claramente presencia de ondas R y presencia de ondas S. Sí, señor. En segundo lugar, miramos el tiempo de activación ventricular, mirando el tiempo desde el nadir de la R hasta la S, si mide más de 100 milisegundos. Acuérdate que es desde el comienzo de la R, ¿cierto? Desde el comienzo de la R hasta el nadir, como tú dices, de la S, ¿cierto? Ok. No mide más de 100 milisegundos, lo que está en contra que estemos frente a una taquicardia ventricular. Luego buscamos la presencia de disociación auriculoventricular. Como ya usted lo mencionó, no se ven ondas P y tampoco hay latidos de fusión o latidos de captura que nos apunten a la presencia de disociación auriculoventricular, lo que está en contra de una taquicardia ventricular. Y luego pasamos a los criterios morfológicos y vemos que estamos frente a una morfología de bloqueo de rama derecha, y en la derivación B1 vemos un complejo trifásico. Y en la derivación B6 vemos una R predominante más allá de la S. Esto está a favor del diagnóstico de una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Perfecto. ¿Qué haríamos con esa paciente? Profe, entonces iniciaríamos en una sala de reanimación con una adecuada monitorización, le explicamos a la paciente y le hacemos unas maniobras vagales inicialmente. El 25% de los pacientes retornará a un ritmo sinusal con esta intervención, si no pasaríamos a hacerle bolos de adenosina y mirar a ver cómo responde. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo no sé por qué esta paciente, volviendo otra vez a recordar los detalles que estaba insistiendo ahorita Jairo, recuerden que cuando estamos frente a un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha del haz de His, las morfologías que le hacen pensar a uno de que estamos frente a una taquicardia ventricular son el bloqueo de rama derecho, monofásico, bifásico o presencia de QR, ¿cierto? Pero nos dice que es supraventricular lo que estamos viendo en este paciente, un complejo trifásico, R, S, R', R, S, R', R, S, R', apuntamos mucho más a una supraventricular con aberrancia, ¿cierto? Esta paciente le hicieron una cardiografía eléctrica, se la ganó y mire,
sale a un ritmo sinusal y un QRS estrecho y completamente normal. Esta paciente tenía una taquicardia supraventricular, luego se hizo un estudio electrofisiológico, una reentrada nodal, hizo por la frecuencia un bloqueo de rama derecho, simplemente. ¿Vale? Ok. Este es un ejemplo muy bonito de un paciente que también consultaba permanentemente a liborina. Iba a urgencias por palpitaciones, una señora de 40 y largos años, 44 años, y los médicos ya estaban medio enloquecidos con la paciente porque toda la semana pasaba bien y el fin de semana le llegaba con la taquicardia, y resulta que este era lo que ella tenía en la taquicardia. Miren ustedes, esta vez la morfología es de bloqueo de rama izquierdo, pero aquí la R es muy estrechita, que cuando hay una taquicardia ventricular, la R inicial es una R amplia, y miren ustedes aquí una R clara de un bloqueo de rama izquierdo. Esta paciente traía entre sus exámenes, los médicos entre tantas cosas le pidieron una prueba de esfuerzo, y este era el electrocardiograma con el que se iniciaba la prueba de esfuerzo. Teníamos diagnóstico. Vean ustedes qué lindo, esta paciente con una PR corto y una onda delta, una preexcitación. Entonces ya uno se imagina que esta paciente, lo que está ocurriendo con ella es que está haciendo una taquicardia antidrómica, ¿cierto? Que tiene aquí un asa anómalo, y que para tener esa taquicardia de complejos anchos, lo que está ocurriendo con esta damita es que está haciendo una taquicardia en la cual baja por el asa anómalo, se despolariza prematuramente el ventrículo izquierdo, sube de forma retrógrada por el GIS y gira de esta manera y nos origina esa taquicardia de complejos anchos. Entonces aquí tenemos la oportunidad de hacer el diagnóstico diferencial, como lo hicimos hace 3 días, de la taquicardia ventricular con lo que es la taquicardia de complejos anchos, rítmica sin onda P, con una historia muy clara de paciente que tiene una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, y que es una paciente que hace una taquicardia atrioventricular con movimiento antidrómico, ¿cierto? Bueno, ok. Este es un caso que es bonito porque se los pongo como que uno de ustedes se ponga en los zapatos en los cuales yo estuve hace un año con esta paciente. Es una señora de 72 años. Esa señora, la parte anecdótica es chévere. Esa señora estaba estudiándose por palpitaciones, donde yo hago la consulta particular. Era paciente de un hermano mío que también es cardiólogo. Y esta paciente pues, apareció en el consultorio: doctor, estoy con unas palpitaciones. Y resulta que esta paciente estaba haciendo ejercicio en un gimnasio cercano y empezó a tener las palpitaciones por las que la estaban estudiando. 2 días antes había entregado el Holter para que se hiciera un análisis, pues había hecho un día de su día normal, no había tenido síntomas, pero en ese momento llegó con palpitaciones. Entonces, esa chica fue oportuno tomarle en ese momento que llegó con palpitaciones el electrocardiograma, y este es el electrocardiograma de él. Ahí tenemos las 12 derivaciones, un acercamiento. Ven ustedes que el lío es de que el QRS empieza a estar como en el punto límite entre estrecho y ancho. La paciente llegó completamente estable hemodinámicamente. El QRS está por ahí como en 100 milisegundos, ¿cierto? No alcanza a ser de 120 milisegundos. Y cuando uno lo mira, empieza a ver en la repolarización como una pequeña T posterior, ¿cierto? Todo esto va ayudando a pensar qué está pasando con la paciente, y que tiene en D1, B2, B3 morfología como de bloqueo de rama izquierdo, y la R es muy estrechita, no es una R ancha. Todo esto le va haciendo pensar a uno de que es más bien una taquicardia supraventricular, ¿cierto? Que de pronto tiene una pequeña alteración en el QRS. Entonces, pues a mí lo más fácil con esta paciente fue, acababan de hacerle hace 2 días un Holter. ¿Cómo es el electro de esa paciente? Entonces, miren ustedes el electrocardiograma basal de esa paciente. Ese es el electro de la paciente cuando está en ritmo sinusal. Entonces, miren ustedes que la morfología que tiene es exactamente igual a la morfología con la que viene la taquicardia. De manera que le dice a uno, esta paciente definitivamente no tengo por qué pensar en que haga una taquicardia ventricular, sino que es una taquicardia por reentrada nodal, y definitivamente con maniobras vagales sale al ritmo, al electrocardiograma que tenía 2 días antes de esta paciente.
Vean ustedes otra vez la trascendencia de tener electrocardiogramas previos y poderlos comparar y que los sacan a uno adelante y le permiten a uno enfocar al paciente. Esta jovencita se le mandó para estudio electrofisiológico, se encontró que tenía una reentrada nodal, se le hizo ablación de la zona de conducción lenta y la paciente está asintomática ya hace un año que le pasó esta cosa y ha marchado supremamente bien. Entonces, una insistencia más de la trascendencia de un electrocardiograma previo. Adelante. Sí, esta chica, como ya sabes, la habían estudiado y habían encontrado que tenía una eco completamente normal dentro de los estudios de sus palpitaciones. La eco era normal. Piensa uno con esto y con ese QRS que empieza a ser un poquito ancho, que sería un bloqueo incompleto de la rama izquierda de las de His, y que esa morfología puede ser dada por el bloqueo incompleto de la rama izquierda de las de His. ¿Estamos de acuerdo? Que esa explicación de esa falta de progreso sea por un bloqueo no avanzado de la rama izquierda de las de His. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Aquí viene pues un reto bien interesante de paciente. Adelante, Jaime. Entonces, no, tienes tú toda la razón. Cuando uno encuentra a un paciente con un bloqueo de rama derecho incompleto, mira cómo está toda la historia clínica del paciente y mira si esto realmente es importante o no, si tiene sintomatología, si tiene un soplo, etcétera, ¿cierto? Cuando tienes bloqueo de rama izquierdo, tú tienes que estudiar al paciente y de vez en cuando te encuentras corazón estructuralmente sano, le pides estudios para estar seguro de que no hay detrás de él una enfermedad isquémica, le haces una valoración no invasiva de inducción de isquemia, es negativa. Todo lo que te queda hacer es seguir al paciente, hacer la evolución. Si está asintomático y te encontraste eso como una evolución del paciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un electro que ya nos pone a reflexionar sobre muchas cosas que hemos discutido estos días. Ven ustedes que es una damita de 95 años, no sinusal disfuncionante, le pusieron, y enfermedad coronaria, tiene un marcapasos, como ven ustedes, y la encuentran en el asilo donde vive, inconsciente, y le toman este electrocardiograma. Aquí tenemos las 12 derivaciones, tenemos un trazado de ritmo muy chévere, donde está D1 largo, donde está D2 largo, y tenemos un acercamiento. Aquí tenemos D1, este es D2, D3, ABL, ABL, ABF, y aquí están las derivaciones precordiales. Aquí está D1, B2, B3, B4, B5, B6. Me retorno a las 12 derivaciones para que alguno de ustedes me cuente cómo enfocó esta paciente. Entonces tenemos varios retos. Es una chica que pierde conocimiento, la encontramos inconsciente, entonces tenemos el electrocardiograma, sabemos que tiene un marcapasos. ¿Será que el marcapasos está disfuncionando? ¿Será que hay algo más allí? Entonces, ¿quién se anima a hacer el análisis de ese electro? Ustedes lo leyeron y seguramente tienen muchas cosas para aportar de ese electro. ¿Quién se anima a discutirlo? Adelante, Jaime, adelante. Pues primero arrancamos que pues de la lectura sistemática, Doc, encontramos que hay una... Yo te pregunto, ¿tú le dirías a las enfermeras de la casa de esta... Vamos a trasladarla. ¿Para trasladarla? ¿O tenés un electrocardiograma previo a la paciente? ¿Cierto? Te lo muestro. Ok, ayudaría. Ahí lo tienes. Este electro se lo había tomado unos mesecitos antes del episodio y mira, ¿qué piensas de ese electrocardiograma? No, ahí sí cuadra mucho. Es decir, porque pues, lógicamente aquí vemos que hay presencia de pues, toda la generación normal y toda la cosa, y tenemos presencia de 2 espigas. 2 espigas, ¿cierto? O sea que está en DDD. Exacto. Muy bien. Y probablemente por la morfología que tiene B1, posiblemente es un resincronizador. Mira que B1, en vez de ser imagen de bloqueo de rama izquierdo, tiene imagen de bloqueo de rama derecho, lo que está diciendo uno que muy probablemente se está estimulando desde el ventrículo izquierdo para dar esa morfología en B1. ¿Ya? Entonces muy probablemente esa señorita de 25 años tiene un resincronizador además, es decir, es un marcapasos con un resincronizador.
con esa morfología, porque está estimulando muy probablemente desde el ventrículo izquierdo para tener esa morfología que tenemos en B1, que fíjate que en vez de ser imagen de bloqueo de rama izquierdo, es imagen de bloqueo de rama derecho. Entonces está estimulando desde el ventrículo izquierdo. Sí. ¿Sí? Son dos puntos pues, que aportan mucho. Bueno. Aquí en las dos Entonces ese marcapaso estaba bien hace unos meses y mira lo que tiene ahorita ese paciente. Entonces ahora lo que tenemos es una, pues que llama la atención grande, pues lógicamente, una sola espiga. Sí, señor, una sola espiga. Tenemos elevación del ST en D2, D3 y ABF. Mira, esa elevación, Pues, para conocer el marcapaso. claro, no se entendía por qué ver esa elevación. ¿Y esta depresión qué te parece en D1 y en ABL? Recíprocos en D1 y ABL también. Ajá. Y cuando miras B2 y B3, encontramos también disminución del ST y onda, pues, patrón de... bueno, elevación en B6, en B5 también paré parcialmente y la R que tenía en B1 cambió completamente y colocó una Q. bien. O sea, entonces uno podría decir ahí que, pues primero extendamos el electro para mirar cara posterior por lo menos. Y cara Con los elementos que tienes, ¿por qué esa jovencita perdió el conocimiento? ¿Qué está pasando con ella? Yo creo que está disfuncional el... ¿Y esa elevación del segmento ST te lo da algo disfuncional? No. Pues es una enfermedad coronaria pues ya... Entonces tiene un infarto de miocardio, ¿cierto? Esa damita tiene un infarto de miocardio. ¿Qué haces tú con esa chica? ¿La trasladas? ¿La dejas allá tranquila en su hogar? ¿Cuántos años tiene? 95 años. ¿Y estaba consciente cuando la revisé? ¿Estaba inconsciente? ¿Qué haces con esa damita? Pues no, hay que... Sí, hay que entrar a la sala de movimiento, pero es que 92 años. 95 años, yo no sé, fíjate, ¿verdad? Y esa es la decisión todos los días ante pacientes de edad avanzada y debemos que tener realmente una posición muy apropiada ante esto. ¿Qué sería lo primero que tú haces? Pues mira, entorno familiar y toda la cosa. Claro. Pues, Le preguntas a la enfermera que la cuida, ¿cuál ha sido la decisión de esta paciente y su familia de hacer maniobras de reanimación cuando se presenten situaciones de estas? ¿Han expresado alguna cosa especial de que cuando se presente esto se lleva a cuidados intensivos o se traslade o se maneje aquí con las facilidades que da el hogar? Entonces, esa parte es la primera cosa, ¿cierto? Porque realmente uno dice, bueno, esta señora cómo estaba previamente, su estado de conciencia, sus deseos, de qué pasar, de qué hacer ante una situación como esta, donde probablemente es toda una parafernalia que hay que hacer cuidados intensivos y no sabe uno qué más. O dice, vea, yo estoy ya, que si se presenta una eventualidad como esta, quiero que todo termine. Pues no me hagan cosas excepcionales y encuentras que eso está firmado y demás. Hombre, ella se siente cómoda, llamas a su familia, la vamos a dejar aquí en vigilancia, a ver qué pasa con ella, se le da el cuidado básico de quitarle dolor y molestias. Eso sería lo que yo hago. No sé si sería la decisión de ustedes. Profesor, ¿usted qué haría con esa paciente? Partica. Sí. O sea, son cosas muy difíciles de decir sin conocer al paciente. Sí. En principio uno dice, pues tiene muchos años, vive en un hogar geriátrico, posiblemente ya es el final de su vida y es una buena manera de morir. Pero le colocaron un resincronizador a una anciana de 95 años, pues que estamos hablando de una cosa que se conversa. Esas son decisiones difíciles, pero sí, señor. Sí, hay que saber cómo era de funcionar la anciana y a partir de ahí tomar un poco más de decisión. Por eso vale uno informarse, no tomar las decisiones. Yo me las llevo ya, un momentico, que hay aquí previamente decisiones de la paciente que ha expresado previamente sobre cómo manejar este tipo de situaciones, y creo que en esa parte tenemos que aprender mucho más en el manejo de la parte cercana ya al final de la vida, donde la compañía es también acompañar a la persona en su parte final y acompañarla a morir dignamente y tranquilamente, ¿cierto? Que a veces nos ensañamos con estos pacientes y, como tú dices, le hacemos cosas por una semana más de sobrevida y probablemente de qué calidad. La verdad que esa parte es una reflexión interesante, ¿cierto? Vale la pena con esto recordar una cosa interesante que sería este detalle. Un paciente con un bloqueo de rama izquierda que llega con dolor de pecho.
esa dificultad que se nos ofrece para saber si hay infarto agudo de miocardio o no hay infarto agudo de miocardio. Este paciente llega con dolor de pecho y ustedes que dicen, ¿tiene un infarto agudo de miocardio a pesar de su bloqueo de rama izquierdo? Los triglicéridos desgarbosa. Y aquí miren ustedes que funciona exactamente igual cuando el paciente tiene un marcapasos, porque funciona como si tuviera un bloqueo de rama izquierdo. Entonces, fíjense ustedes que si yo tengo esta depresión del segmento ST, que es concordante con la F que hay en B1, B2, y esta elevación del segmento ST, que es concordante con la R de D6, este paciente, esta elevación que vemos en la cara inferior, me dice a mí, este paciente tiene un bloqueo de rama izquierdo claramente, pero está cursando con un infarto agudo de miocardio y ese paciente necesita ser llamado el hemodinamista o hacer trombolisis. ¿Estamos de acuerdo? Que serían los criterios de Desgarbosa, que son poco frecuentes, pero que son muy interesantes para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Dale. Con el electro de la señora. El primer marcapasos pues, que nos mostró que ella tenía hace 2 meses tenía doble estimulación. Exacto. Y en ese otro ya no tiene, o sea, y tampoco tiene onda P. ¿O es que es una FA? Yo no tengo explicación para eso. Y les prometo de que se lo comentamos con un electrofisiólogo, pero yo no tengo explicación de por qué pasa eso. De por qué se pierde ahí el estímulo de la... Si la paciente en ese momento entró en un movimiento, fíjense ustedes que aquí es muy difícil determinar si esa paciente de pronto entró en una fibrilación auricular y inhibió completamente la espiga del estímulo de la aurícula. Entonces, al entrar en fibrilación auricular, muy probablemente sensa eso el electrodo que está en la aurícula y deja de estimular. Okay, muy probablemente sea eso. Fíjate cómo es la línea de base que es muy inestable en esta paciente, de manera que muy probablemente esa es la circunstancia que entra, que la paciente hace una fibrilación auricular y se inhibe el espiga. Bueno, este es un caso muy lindo donde el electrocardiograma es de una inmensa ayuda y quiero resaltarlo sobre todo a ustedes que están en este momento atentos a tratar de obtener la información del paciente para llegar a un diagnóstico. Es una mujer muy joven de 36 años que llega con una hemiplegia súbita. Aparentemente al momento de examinarla no encuentra uno nada en especial, pero al tomar un electrocardiograma le da una pauta de posiblemente cuál es el problema de esta paciente. Es un electro que no muestra mayor cosa a excepción de algo. ¿Quién tiene alguna observación sobre ese electrocardiograma que nos pueda dar una explicación de lo que pasa con esa damita? Adelante, ¿qué piensas? Yo leí así cuando lo vi en la casa, que tiene una P en la derivación B3, B2 y uno que es como millada. Pero no sé si eso tenga pues como alguna explicación, una onda M mitral. Y obsérvate qué pasa con la P en B1. ¿A ti te parece esta onda P normal en B1? Es una P que es muy profunda en B1, ¿cierto? Una chica que te hace un cuadro embólico, posiblemente, y encuentras una onda P de anormalidad auricular izquierda, ¿qué sospechas que pueda tener esa chiquita? Una estenosis mitral. Eso. Entonces, vas a examinar otra vez al paciente. Se te había pasado por alto examinarla cuidadosamente, porque muchas veces los pacientes con estenosis mitral se le pasa a uno la auscultación, es muy fina y es en un punto muy específico. Entonces, con eso vas a auscultar a la paciente y posiblemente te encuentras que tiene toda la semiología de la estenosis mitral, donde hace refutado, donde encuentra un chasquido de apertura, donde encuentra un retumbo mesodiastólico, un reforzamiento presistólico, y esa paciente ahí tiene la explicación. Le pides una ecocardiografía y encuentras de que hay una estenosis mitral importante, que ya ha hecho una aurícula izquierda grande y ahí ha alojado en la auriculilla unos trombos que han hecho que de allí se suelten y originen el cuadro clínico de la paciente. Ese solo detalle electrocardiográfico lo pone a uno a repensar toda la clínica y a examinar más profundamente el paciente. Le da posiblemente el cuidado. Entonces, detalles como ese, y por eso lo traje, porque no es inventado, es una cosa real, es una cosa
es el escenario de esta paciente. Es un paciente que llega a urgencias inconsciente y ustedes lo reciben y toman un electrocardiograma y ese es el electrocardiograma. Difícil esa vaina, ¿cierto? Es una casi que un ritmo agonal, ¿no? ¿Qué piensan de eso? ¿Analizaron qué puede ser, qué puede estar pasando con esa paciente? Qué interesante. Ese paciente fuimos a verlo y realmente tenía una fístula de diálisis y preguntando, la gente no sabía, estaba inconsciente y resulta que ese caballero dejó de asistir a sus diálisis y solamente el hecho de corregir la hipercalemia, miren cómo cambió el electrocardiograma, en vez de tener este ritmo sinusoidal, está en bloqueo de rama izquierda. Y miren un ejemplo que nos trae este libro de Martin Dahle, yo se los voy a dejar en unos computadores para que ustedes puedan tomar copia de unos 3 o 4 libritos que me he encontrado que son fantásticos, que les va a ser de gran utilidad para que los tengan en su memoria. No son muy pesados para pasárselos pues tiene que ser por WeTransfer o algo por el estilo, pero para que de todas formas los tengan, que son libros muy didácticos y que les va a ser de gran utilidad en su trabajo ahorita en residencia. Miren este caso clínico, un paciente de 52 años, disnea progresiva, y mientras está viendo televisión se siente muy mal y cuando llega a urgencias le toman este electrocardiograma, que es esa morfología sinusoidal, y miren ustedes cómo ese paciente, después de una sola ampolla de gluconato de calcio, entra a tener un bloqueo de rama derecho, en este caso, que cambia completamente, y esa es una de las manifestaciones de las QRS sinusoidales, la hipercalemia severa y pues obviamente también los ritmos de un paciente que está en la parte pues agonal, que es a veces lo que uno ve en esos pacientes. Ok, muy buena, bravo. Bueno, yo quisiera que me contaran ustedes cómo enfrentan ese trazado de un Holter. Les llega a ustedes el informe de este Holter, es una paciente que sabemos que está con una fibrilación, a veces queda uno con dudas de si tiene un flóter atrial, que hay veces por la morfología piensa uno, y entonces yo quisiera que ustedes me dijeran cómo interpretan este complejo que el técnico que lo vio está diciendo que es ventricular. ¿Están ustedes de acuerdo con el técnico que este complejo que está, no nos queda la menor duda que estamos frente a un ritmo que es completamente irregular, un RR variable, y encontramos aquí este complejo que tiene una morfología de QRS ancho, donde hay una R ancha, donde hay una despolarización opuesta. En las 3 derivaciones se ve muy claramente un complejo QRS ancho, y aquí vemos pues esto que puede corresponder o a un flote lateral con bloqueos variables para que el RR no sea constante, y quisiera que ustedes me contaran si este QRS ancho lo podemos interpretar como una ectopia ventricular o tiene otra explicación. ¿Quién se anima a hacer alguna discusión sobre esto? ¿Cuál es tu apreciación, Andrés? Me da la impresión de que aquí estamos pues aparentemente en un flote atrial con un bloqueo variable. Muy bien. Y ese complejo que se identificó ahí como ventricular llama la atención, que tiene como morfología como de bloqueo como de rama derecha. Claro. Es como si la rama derecha no hubiera pasado ese complejo en particular. Ajá. Esta derivación precisamente, uno usualmente en un Holter tiene aquí una derivación que parece un D2, aquí B1 y aquí uno que podría ser como B5. No son exactamente iguales, pero esto le ayuda a uno a tener 2 morfologías para poder ver bien las ondas P, D2 y B1. Entonces, usualmente el que está en la mitad es un B1, parecido a un B1, y miren ustedes la morfología que tiene es de una R alta en B1 con S profunda. Esto te habla de que es una imagen de bloqueo de rama derecha de ese latido. O sea que, como tú dices, ese paciente tiene una morfología de bloqueo de rama derecha allí, en esa derivación. Entonces, ¿qué piensas? ¿Si es un latido ventricular? No. ¿Qué es?
creo una aberrancia, creo que la Una palabra. aberrancia. Y ese fenómeno que se presenta cuando hay FA o flutter, como en este caso, ¿cómo se denomina? ¿Te acuerdas? Asman. Entonces, este es un fenómeno de Asman. Entonces, vean ustedes cuando se presenta ese fenómeno, esa limitación en la conducción de la rama derecha, se da después de esta circunstancia que modifica la capacidad de conducir de la rama derecha. Después de que se da un RR largo, como el que estamos viendo aquí, un RR corto, perfectamente se afecta la conducción por la rama derecha del haz de His y se genera este que se llama fenómeno de Asman. Entonces, no es un latido ventricular, sino es un supraventricular con una aberrancia. Y lo más interesante es que esto es un solo latido, pero si se te presentan varios latidos, tú dices una TV y haces una interpretación de una TV donde simplemente es una aberrancia lo que está ocurriendo en ese caso. Entonces, estar muy pendiente al fenómeno de Asman que se presenta con estas características. ¿Estamos? ¿Listos? Y esto lo encontré ahorita, el 19 de agosto, como ven ustedes, yo no tenía un ejemplo de esto, esas extrasístoles. Nuevamente, les recomiendo a todos que vean el video de la conferencia que nos dio el doctor Juan David Ramírez, que está en la plataforma. Es una conferencia absolutamente hermosa de ectopias ventriculares, porque es un tema que tenemos que enfrentarlo todos los días y hay que conocer muy bien cómo enfrentar al paciente con ectopias ventriculares. En este caso es una situación muy especial que siempre le toca a uno pensar de que no se trate de una intoxicación digitálica. La presencia de ectopias ventriculares, como ven ustedes, están pareadas, pero son bidireccionales. Esto, siempre que hay este fenómeno, hay que estar muy atento que detrás de esto no tenga el paciente una intoxicación digitálica. ¿Ok? Caracho. Este electro me lo facilitó el doctor Parga. La historia la escribió de la mano y esta es la historia que él contó de este caso. Dice que es un paciente de 55 años con infarto de cara inferior, segundo día, que se pasó a cateterismo por evidencia de hipocinesia severa de la pared comprometida y perseverancia del dolor. Durante el procedimiento ocurre disección de la coronaria derecha. Uno dice que las coronografías tienen su riesgo y uno sabe que tiene, bueno, siempre tiene que uno valorar lo que es beneficio de su riesgo y todo lo demás, ¿no? 2 horas después, en la unidad coronaria presenta TB sin pulso y es desfibrilada. Luego de masaje se evidencia en ritmo sinusal, pero la TB recurre, de nuevo se desfibrila, se da masaje y entra sinusal, se ordena este EKG de 12 derivaciones, entonces la TB recurre. Este es cuando está en ritmo sinusal. Vean ustedes al ingreso la paciente, está en ritmo sinusal. Entonces aparece una TB recurre y se obtiene este trazo, que es este de acá. ¿Qué diagnóstico hacemos? Entonces esa paciente se administra una ampolla de sulfato de magnesio, después ya estable la paciente, se pide un potasio que está en 2, un magnesio en 2 y se encontró se hizo reposición de electrolitos y ya el paciente se dejó tranquilita y se estabilizó. ¿Ok? Asustadora, ¿cierto? Ok, ya saben ustedes otras características de una torsada de Points, las características de cómo cada 10, 12 latidos hace una modificación del eje y parece un acordeón. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Este electrocardiograma, espero que todos ustedes hagan el diagnóstico. Todos hagan el diagnóstico. Es un hombre de 56 años de edad. Hace 2 semanas viene experimentando dolor retroesternal de 5 minutos de duración, se le pasa y hace 1 hora tuvo el síntoma y ya se asustó y se fue para urgencias. Cuando llega a urgencias está sin dolor, pero obviamente el médico muy juiciosamente le toma su electrocardiograma y este es el electrocardiograma de ese paciente. Diagnóstico. ¿Se anima uno de los compañeros de atrás a hacer el diagnóstico? ¿Quién se anima? Tenemos el micrófono listo.
¿Quién se anima? Caro, ¿tú tienes diagnóstico? ¿No tienes diagnóstico? Ustedes. Lady. ¿Te animas? ¿Qué piensas de ese paciente, Lady? Pues miramos por la parte de la estandarización y vemos que es adecuada hasta donde podemos observar, la parte del voltaje. Correcto. Aquí hay un problemita posiblemente eléctrico, ¿cierto? Esta interferencia que le gustaría a uno mejorarlo. Si puede tomar mejor este de uno sería estupendo, pero bueno, tenemos esa limitación. Bueno, tenemos más o menos una frecuencia más o menos en 60, si no me equivoco. Tenemos como un RR regular. Muy bien. Un ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Y vemos que los complejos son complejos estrechos. Complejos estrechos, perfecto. Y hay algo que llama la atención y son la presencia de ondas T negativas simétricas en B1, B2, B3, B4 también. Y hay un poquito en B5, ¿no? Pero fundamentalmente estas en B2 y en B3. Muy bien. ¿Diagnóstico? Entonces, frente a esas características, podemos decir que estamos frente a un síndrome de Wellen. Esa paciente se le pidió una coronografía y esa es la lesión que había. Miren ustedes, un 95% de la descendente anterior obstruida. Miren, se hace la angioplastia y se le coloca un stent y tenemos otra vez esto. Este es tomado de New England Journal, síndrome de Wellens, donde precisamente nos muestra este caso clínico con toda esa representación. No se les olvide, esa es la historia del paciente con un Wellens, ¿cierto? Esa es la historia completa de ahorita de principios de año que nos ilustró y nos recordó que es el síndrome de Wellens. Ok, muy bien, ¿cierto? Esa T negativa de ramas profundas. Recordar lo siguiente, el Wellens usualmente encuentra esto, las derivaciones precordiales, no hay una progresión adecuada de la onda R, hay una elevación mínima o no la hay en los marcadores de necrosis, hay alguna alteración mínima del segmento ST, pero lo que hay fundamentalmente son esas ondas T tan profundas que observamos y no hay onda Q patológica. Es todo lo que configura el síndrome de Wellens, ¿cierto? Aquí un ejemplo de otro paciente más, donde vemos esos cambios tan profundos en B3, no nos queda la menor duda de que un paciente con esa historia clínica que llegó por dolor de pecho las semanas anteriores, está en ese momento sin dolor de pecho, no lo podemos mandar para la casa sin hacerle una coronografía, porque ese paciente nos hace posteriormente una muerte súbita o un infarto de miocardio masivo y perdemos la oportunidad de que ese paciente tenga esto. Bueno, muy bien. Tenemos un momentico final, creo que ya vamos a terminar. Primero que todo, yo quiero agradecerle a Javier, nuestro técnico, que nos ha ayudado para que la presentación con ustedes y lo mismo que todas estas imágenes lleguen de muy buena calidad y lo mismo el sonido a las personas que nos acompañan virtualmente. No sé hoy cuántas personas tenemos, Javier. Y primero que todo, pues agradecerles la compañía que nos han brindado en este tiempo. Saben ustedes que todo este material va a ser anidado en la plataforma de la Facultad de Medicina. Hasta este momento Javier ha logrado ya montar tiene 2 de las 5 conferencias. Esperamos que en el resto del día de hoy pueda montar otras 2 y para fin de semana tengamos las 5 conferencias grabadas que han quedado de muy buena calidad, tanto en la parte de imagen como en la parte de sonido. Y como para hacer un repasito, hagamos estos patrones de pacientes, de cositas que vimos. Y entonces hacemos un pequeño recorrido. Vamos, Jaime, ¿este primero de qué es? ¿A qué corresponde esto? Una alternancia eléctrica, y como tiene una taquicardia, es una posibilidad, ¿cierto? Pero fíjate, verás que esta paciente no tienes una taquicardia sinusal, tienes una taquicardia muy rápida de 220 por minuto y tienes esa alternancia eléctrica. Lo más probable es que este paciente tenga una taquicardia atrioventricular
con movimiento ortodrómico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un paciente que llega con muerte súbita y lo reaniman es un paciente que estaba participando en una maratón, es un deportista, y cuando se le toma el electrocardiograma se encuentra esta morfología en B1. Aquí, recuerden ustedes el patrón de Brugada, posiblemente es mucho mejor este patrón. Este es el patrón que sí identificamos como Brugada, ¿cierto? Este es el patrón de Brugada. El que quería mostrar aquí este patrón es lo que dijimos la otra vez, la maricadita del segmento CT, ¿sí? El épsilon, la onda épsilon. ¿Sí? Este patrón en una taquicardia rápida de complejos anchos, sin onda P, en B1, este es ABR, en una paciente que llega inconsciente, que sospechamos una intoxicación, esta elevación, esta R terminal de más de 3 milímetros en ABR es indicativo de una intoxicación por tricíclicos. Este cambio que vemos aquí, este patrón que hay de P de corto con onda delta, es una preexcitación y si tiene arritmias, un Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Esto ante un paciente con una taquicardia de complejos anchos, rítmica y sin onda P, es muy posiblemente, en B1 esta morfología trifásica, es una supraventricular con aberrancia, ¿cierto? Este paciente con una frecuencia cardíaca de taquicardia de complejos anchos, RR variable y una frecuencia muy alta es FA preexcitada, ¿cierto? Este paciente que consulta por disnea y en B5 se encuentra en B6 esta R tan alta y estos cambios de segmento ST son una hipertrofia ventricular izquierda con cambios secundarios de repolarización. Un paciente con dolor de pecho que tiene elevación del segmento ST en múltiples derivaciones y tiene esta morfología en ABR, donde hay esta depresión del segmento ST y esta elevación del PR, pericarditis, ¿cierto? Un paciente que llega con dolor de pecho y tiene esta T tan alta es una de dos, o una hipercalemia o un síndrome coronario agudo en su fase inicial, ¿cierto? Este paciente que llega con una taquicardia y le hacemos un masaje vagal y aparece esto, es un flóter arterial, ¿cierto? Este es el Brugada que habíamos comentado, las derivaciones posteriores que son bien importantes y este finalmente que tenemos aquí es la presencia de una torsade de Points, ¿cierto? Bueno, entonces, este resumen de patrones se los voy a pasar para que lo compartan, porque es interesante acordarse de esos patrones, los tiene uno en mente y los reconoce muy rápidamente. Yo quisiera, para la parte final, tenemos unos 5 minuticos, oír de parte de ustedes comentarios sobre el trabajo que hemos hecho estos 5 días y recomendaciones para un nuevo evento el próximo año con sus compañeros y nuevamente invitarlos a que en la reunión del segundo martes del mes tenemos la discusión de los electrocardiogramas que nos hemos encontrado durante el mes, que son interesantes, de los que podemos aprender. Los estimulo a que cuando se encuentren un electro, todo lo que necesito es una pequeña historia clínica y la fotografía del electrocardiograma para que podamos aquí hacer una muy buena discusión y aprender todos de esto. Y sobre todo el seguimiento del paciente, qué pasó con el paciente, porque de eso aprendemos muchísimo. Quisiera primero oír de parte de ustedes algunos comentarios y lo mismo de las personas que nos acompañan en forma virtual, si tienen algún comentario para hacer, alguna recomendación, alguna sugerencia. Aquí, Rico, felicitaciones igualmente por habernos acompañado y estar temprano en la mañana y soportarnos. Y recomendaciones, comentarios de parte de ustedes, jóvenes. Jaime. Jairo. No, señor. Muchas gracias por el aporte de todos ustedes.
No, señor, con mucho gusto. Bueno, esperamos que sigamos viéndonos mensualmente y que el resto de la semana sea muy chévere. Javier, muchas gracias nuevamente, hombre.